Vamos a ver entonces, una vez que ya hemos visto la estructura o la forma de presentación que necesito de mi grupo G, vamos a ver cómo puedo llegar a esa presentación. Nosotros hemos visto que si llegaba a un sistema generador y a unas relaciones que era numerito por generador igual a 0 y cada numerito dividía el anterior, entonces había calculado automáticamente mi teorema de estructura. El problema era cómo llegaba a esa presentación. Pues vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer de forma general. Es decir, partimos de un conjunto cualquiera y un conjunto de relaciones cualquiera. Es decir, ahora sea G un grupo abeliano finitamente generado que tiene una presentación, vamos a llamarla, la presentación era un par formado por un conjunto generador S y un conjunto que era un sistema completo de relaciones R, donde aquí si quiero tener mi sistema completo de relaciones, es decir, que no me sobre ninguna, donde este S va a ser, por ejemplo, un cierto conjunto x1 hasta xn y las relaciones las ponemos con la k, por identificarlo con lo que vimos el otro día, con lo que hemos visto en el otro vídeo. R sub 1 hasta unas relaciones R sub k, ¿vale? Lo que sabemos es que, hombre, mi objetivo sería intentar llegar a que R sub 1 sea M1 y el resto todo 0. Y que R sub 2 sea 0, M2, 0, 0, 0. En general, no sé cuánto puede ser, ¿verdad? Pues R sub I tendrá unas ciertas componentes. Vamos a llamarlas A. Pues A sub I primera componente, A sub I segunda componente, hasta una cierta A sub I componente enésima, que es un elemento de Zn. ¿Vale? Mi objetivo es conseguir que todos sean cero menos el correspondiente término iésimo. Muy bien. Esto sería para todo I, desde 1 hasta K. Bueno, si nos fijamos como esto es un elemento de Zn, tengo K, por simplificar y condensar la información, voy a expresar toda esta información de forma conjunta en una matriz. Pues mira, de nuevo tenemos la utilidad de las matrices de álgebra lineal. Entonces, llamamos matriz de nuestro grupo G respecto de la presentación dada por, en este caso, SR a la matriz que vamos a entrar mediante M, y pues M de matriz y SR de que es la presentación con la que estamos trabajando, y va a ser simplemente poner las relaciones por filas, es decir, la relación A11, A12 hasta A1n, la relación A21, la A22 hasta la A2n, y en total, como tenemos K relaciones, pues voy a llegar hasta la relación A sub K1, A sub K2 hasta A sub Kn. Que ojo, sabemos que es una matriz que tiene K filas y N columnas con el K menor o igual que la N. Es decir, o hay más columnas que filas o hay la misma cantidad. ¿De acuerdo? Es decir, o es una matriz cuadrada o tienes columnas de más. No vas a tener nunca filas de más. ¿De acuerdo? Porque si tuviese filas de más no sería un sistema completo. Habría relaciones que te sobran. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver cuál es mi algoritmo para trabajar aquí. Lo primero que uno piensa es, como tengo una matriz, lo que nos entran unas ganas locas de hacer es escalonar esta matriz. Sí, pero no. Vamos a escalonar en cierto modo, pero bajo ciertas restricciones. Si pensamos en escalonar matrices, cuando uno escalona matrices lo que dice es, puedes intercambiar filas, puedes intercambiar columnas, puedes multiplicar filas, puedes multiplicar por columnas, puedes hacer sumas rectas sin ningún problema. Aquí no vamos a permitir todas esas operaciones. Vamos a permitir las dos operaciones que habíamos visto que
dado un sistema generador, me permitía seguir manteniendo un sistema generador. ¿Y cuáles eran esas dos operaciones? Si yo tengo un elemento, puedo cambiar ese elemento por supuesto. Es decir, ¿puedes cambiar de signo en esta matriz? Vale. La correspondiente fila o columna. Y también habíamos visto que yo podía cambiar un elemento por ese mismo elemento, pero sumándole una combinación del lineal del resto de generadores que yo tenía. Es decir, vas a poder sumarle a una fila o a una columna una cierta combinación lineal de el resto de filas y de columnas. Pero en ningún momento he dicho, si tienes un elemento, puedes multiplicarlo por algo. No, eso no va a estar permitido. Es decir, no puedo multiplicar una fila o dividir una fila por un número. ¿De acuerdo? Esa es la única restricción que vamos a introducir aquí. Ese es el modo con el que vamos a calcular este número de Betti. Lo único que el algoritmo es un poco complicado porque tenemos que expresar todo esto de palabras. Pero básicamente lo que estamos diciendo es, puedes hacer las mismas operaciones que te permitan, dado tu sistema de generadores S, seguir teniendo un sistema de generadores. Es decir, multiplicar por el opuesto y hacer combinaciones lineales de filas o de columnas. Pero no puedes multiplicar ninguna fila por un número, ni dividir ninguna fila por un número, ni lo mismo con las columnas. El resto todo está permitido. O sea que es escalonar, pero con condiciones. Bueno, pues vamos a identificar o vamos a ver los distintos pasos que debemos seguir en este algoritmo. Primer paso. Vamos a ver qué hacemos en este primer paso. Nosotros vamos a comenzar con esta matriz, ¿verdad? Vamos a tener en mente ese concepto de pivote. Ese pivote era un elemento distinto de 0, ¿verdad? Hombre, es que si fuese 0 tengo un problema, ¿verdad? Dice, mira, vale, es verdad que si fuese 0, pues hemos empezado mal. Ahora bien, de esta relación R1, de esta fila, yo sé que no todos los elementos pueden ser 0. Porque para una relación, yo lo que buscaba era precisamente los elementos de modo que no eran todos 0. Por lo menos uno debe ser distinto de 0. Como hay por lo menos uno, si el primero fuese 0, como puedo intercambiar columnas, pues lo que voy a hacer va a ser cambiar las columnas de sitio. Básicamente lo que está diciendo es, oye, que si tú has llamado aquí X1, X2, X3 y has puesto este orden de generadores, puedes intercambiar el orden de los generadores y en lugar de escribir X1, X2, escribir el X2, X1. El conjunto es el mismo. Y al escribirlo en otro orden, lo que hace es que estás permutando el orden de esas columnas. Estás intercambiando columnas entre sí. ¿Vale? Pues escribe este conjunto S de modo que el elemento A1 sea distinto de 0. Ahora tú dices, bueno, es que podría ser negativo o positivo. Vale, si es positivo, genial. Y si fuese negativo, yo sé que puedo cambiar el correspondiente generador por menos ese generador, ¿verdad? Pues si es negativo, haz un paso adicional que sea, mira, cámbiatelo para que el primer elemento no solo sea distinto de 0, sino que sea positivo. Es decir, que al final nosotros vamos a suponer siempre que comenzamos con un elemento A1, que es positivo. Y si no es positivo, antes de empezar el algoritmo, te cambias las columnas de orden, multiplicas por menos y ya está. Y te pones el positivo ahí delante. ¿De acuerdo? Vale. Pablo, cuando cuando trabajamos con el opuesto, ¿es con el opuesto del elemento o de la fila o columna que queramos modificar? Por ejemplo, yo quiero cambiar a sub 1 y quiero poner su opuesto. ¿Qué cambio? ¿Toda la fila o simplemente a No, sub 1? simplemente le cambio el signo a toda la fila correspondiente. Vale. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Cambio la información del menos. ¿Vale? Bueno, no cambias la fila, cambias la columna. Porque cada elemento A1 va multiplicado por el X1 y el elemento A2 va multiplicado por el X1. Entonces lo que estás haciendo es que cambias y en lugar de decir, oye, es que esto es A1 por X1, lo voy a escribir como menos A1 por menos X1. Y menos por menos más es lo mismo, lo que pasa es que cambio entonces aquí el generador de X1 por menos X1 y le cambio el signo a toda la columna primera. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es que aquí empezamos con una frase que nos encanta a los matemáticos, que sería sin pérdida de generalidad, podemos
asumir que el elemento A sub 1, 1 es positivo. ¿Eso qué significa? Que mira, que en verdad es que si no es positivo, si es 0, cambia para que sea distinto de 0 y si es negativo, multiplica por el opuesto para que sea positivo. ¿Vale? Es decir que vamos a ponerle las cosas sencillas. ¿De acuerdo? Venga, pues si este elemento A sub 1, 1 es mayor que 0, vamos a descomponerlo del siguiente modo. Dividimos. Entonces, el elemento A sub 1j como un cierto elemento lambda sub j por el elemento A sub 1, 1 más un cierto B sub 1j. ¿Qué relación verifican estos elementos? Pues lo que verifican es que el elemento B sub 1j es mayor o igual que 0 y es menos estricto que el A sub 1. Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que el resto de elementos de la fila lo vas a descomponer como algo por A sub 1 más un poquito. Básicamente estás diciendo, oye, divide entre A sub 1 como A sub 1 es positivo, divides entre ese número positivo y aplicas el algoritmo de la división. Este lambda sub j es el cociente y este b sub 1j es el resto de dividir cada a sub 1j entre cada a sub 1, 1. ¿Vale? Oye, que es posible que el lambda j valga 0. Claro, si por ejemplo estás diciendo es que tengo aquí un 5 y el siguiente es un 3. ¿Vale? Pues ¿cómo expreso 3 en función de 5? Pues 3 es 0 por 5 más 3. Entonces mi correspondiente b sub 1j será 3, el lambda sub j será 0 y a sub 1 es el 5. No, es que imagínate que es 5 y es 8. Ah, pues entonces puedo pensar el 8 como 1 por 5 más el resto 3. O que fuese 17. Ah, pues digo 3 por 5 más resto 2. Estamos diciendo, divide cada elemento de la fila de la primera relación entre el primer coeficiente a sub 1, 1, que es el positivo. Vale. Llamas lambda sub j al cociente y llamas b sub 1j al resto. Ahora, imagínate que el a sub 1, 1 es el más grande de todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como son... perdón. Imagínate, no que el a sub 1, 1 es más grande, sino imagínate que todos los elementos son múltiplos del a sub 1, 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si todos son múltiplos del a1, 1, que tengo un 5 y luego el siguiente es un 15 y un 20 y un 35 y un 45 y un 90, por poner. Si todos son múltiplos, todos los restos, ¿cómo van a ser? Ese es el caso que más me interesa a mí, que todos sean múltiplos, porque entonces no tengo que hacer más operaciones. Porque si todos los b sub 1j son 0 para todos j, entonces no hace falta hacer nada. Ya termina aquí, ¿no? El algoritmo. Exactamente. Esta primera parte como que la paramos. No hace falta hacer nada. Como que tenemos un subcaso. Primer subcaso, que todos sean 0. Ahora, imagínate que no, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, si b sub i j, b sub 1j es distinto de 0 para algún j, vamos a seguir trabajando, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos lo siguiente. Vamos a ver qué información conocemos nosotros de las relaciones. Claro, si nos fijamos, de la relación R sub 1, yo qué sé. Sabemos que, vamos a poner en azul lo que sabemos, ¿verdad? Vamos a poner aquí, punto, gordo T. Sabemos que R sub 1 es igual, bueno, sabemos que R sub 1, ¿qué relación nos proporciona? Como R sub 1 es un A sub 1, 1 y un A sub 1, 2 y un A sub 1, n, eso significaba que cuando multiplicas el elemento A sub 1, 1 por X sub 1,
más el elemento a sub 1, 2 por x sub 2 y así hasta el elemento a sub 1n por x sub n. ¿Eso cuánto me da? Por ser R1 una relación, significa que cuando multiplicas los coeficientes por los x, eso te da 0, ¿vale? Eso es simplemente R1 relación, ¿vale? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo realizar combinaciones de estas relaciones, ¿verdad? Porque acabamos de ver que cada a sub 1j lo he cambiado de este modo, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿qué tenemos? Es verdad que el a sub 1, 1 es el único que no he tocado, ¿verdad? El a sub 1, 1 sigue igual, es a sub 1, 1 por x sub 1. Pero luego el a sub 1, 2 lo he separado, ¿no? En un cierto lambda 2 por el a sub 1, 1 más un cierto b sub 1, 2, ¿verdad? Todo eso que va a multiplicar ¿a quién? Al x sub 2. Y todos los estoy separando, ¿verdad? Hasta que llego al a sub 1n, que será un cierto lambda n por el a sub 1, 1. Y le sumo un cierto resto b sub 1n y lo voy a multiplicar por el x sub n, ¿verdad? Igual a 0. Lo único que he hecho ha sido descomponer estos elementos a los que acabo de aplicarle la división por el término a sub 1, 1, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Que yo puedo reescribir lo que tengo aquí, ¿verdad? Quiero realizar o quiero conseguir una combinación lineal de los elementos. Porque si te fijas, esto que aparece aquí, ¿cómo lo puedo reescribir yo? Punto y coma. Vamos a agrupar términos. Vamos a agrupar diciendo, es que aquí hay algo que está multiplicado a su 1, 1, a su 1, 1, a su 1, 1, ¿verdad? Y es que resulta que el a sub 1, 1, ¿a quién multiplica? Multiplica aquí al x sub 1, ¿verdad? Y multiplica luego a lambda 2, x sub 2. Y luego a lambda 3, x sub 3, hasta que llega al lambda n, x sub n, ¿verdad? Y luego aparecen unos ciertos términos. B sub 1, 2 por el x sub 2 hasta un cierto término B sub 1n por el x sub n, ¿verdad? Y todo eso igual a 0. ¿Qué hayamos visto nosotros de operaciones que estaban permitidas? Aparte del opuesto, si dejas el primero igual y le sumas una cierta combinación de números enteros por el resto de generadores, es decir, si llamamos a todo esto de aquí y sub 1, ¿qué ocurre? Que yo puedo cambiar en mi conjunto S de generadores, puedo cambiar el x sub 1 por este y sub 1, ¿verdad? Y entonces ese conjunto sigue siendo un conjunto generador del grupo G. Y además cambia entonces también la relación, porque la primera relación ya no va a ser la relación A11, A12, sino que se convierte en esta nueva relación A11, B12, B13, B1N. ¿Verdad? Al cambiar el nombre del primer generador. Es decir, que de este modo tenemos que S sub 1, que ahora S sub 1 lo voy a llamar yo el conjunto Y sub 1, X sub 2 hasta X sub n, es también sistema generador de G. ¿Y qué ocurre con las relaciones? ¿Cómo cambian las relaciones? Pues mira, la relación primera es la que cambia, ¿verdad? La relación R sub 1, ¿ahora en qué se convierte? La relación R sub 1, vamos a ponerle R sub 1 ahora estrellita, por cambiarla. ¿Quién va a ser? ¿Por quién está multiplicado el I sub 1? Está multiplicado por el A11, ¿verdad? Y el X sub 2 está multiplicado por el B12. Y todos los X, en lugar de estar multiplicados ahora por los A, se multiplican por los restos de la división, que son los 1Ns.
¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiero hacer? Oye, es verdad que has cambiado la primera relación, pero es que hay más relaciones, ¿verdad? El problema de las otras relaciones es que las otras relaciones, ¿cómo estaban expresadas? Estaban expresadas en términos de x sub 1. Y si ahora aparece un y sub 1, es que hay que expresar el resto de relaciones también en términos de y sub 1. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, si tú has dicho que y sub 1 es x1 más lambda x2 más lambda x sub n, puedes decir también que el x1 es al i sub 1 le resto todos los lambdas, ¿verdad? Entonces puedo obtener unas nuevas relaciones, ¿cierto? Es decir, para el resto de relaciones R sub i, vamos a llamarla R sub i estrellita, ¿qué vamos a tener? Si cambiamos, nos fijamos en qué ocurre con todos esos elementos. Que aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unos nuevos coeficientes, ¿verdad? Que son los que se obtienen al restar, en lugar de sumar esta parte, ¿verdad? Porque en la segunda relación, que sería a sub 2, 1, x sub 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir el x sub 1 es y sub 1 menos todos estos lambdas. ¿Y el x sub 2? Claro. Dime. Sí, claro, estaba viendo que no. Es que no había lo de las restas, ¿no? Sí, lo que estamos diciendo es, ahora yo no he descompuesto. He hecho esta división, esta descomposición en la primera fila, pero el resto de filas no las he tocado, no las he dividido por el a sub 1, 1, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser modificar ahora el resto de columnas hacia abajo. Y como tengo que modificar el resto de columnas, porque ahora en lugar de x sub 1 quiero tener un y sub 1. Tienes que decir, es que si antes tu relación era, vamos a ponerla en morado, tu relación en la segunda fila era a sub 2, 1, x sub 1 más a sub 2, 2, x sub 2 más punto suspensivo hasta que llegamos a un cierto a sub 2, n, x sub n igual a 0, ¿verdad? Esta era tu segunda relación. Tú dices, problema porque aquí ¿quién aparece? X sub 1. Y yo te estoy diciendo que ahora el que debe aparecer es y sub 1. Mira, no pasa nada porque yo puedo escribir esto como el y sub 1 menos el lambda 2x sub 2 menos el lambda n x sub n, ¿verdad? Entonces ahora tú dices, vale, cada y sub 1, ¿por quién va a estar multiplicando el resto de filas? Esto que has hecho en la segunda fila lo haces también en la tercera y lo haces en la cuarta y lo haces en la fila que sea, ¿verdad? Entonces, el elemento que multiplica al i sub 1 es el mismo que multiplicaba al x sub 1, ¿verdad? Aquí va a aparecer tu elemento a sub i 1, ¿verdad? Si es en la segunda fila es el a2, 1. Si es en la tercera fila es el a3, 1. Pero ahora el resto de elementos que van a aparecer. Van a aparecer unos elementos que son ¿quién? Al a sub 2, 2 le resto el lambda 2 por el a sub 2, 1. Es decir, al correspondiente a sub 2, 1, es decir, al a sub i 1, le resto ¿quién? Bueno, vale, este sería el segundo solo. Es decir, este sería al correspondiente. ¿Qué elemento tengo? El AI 1, ese sí. Le resto. Para el x sub 2 sería el segundo, ¿verdad? Le resto lambda 2 por el a2, 2. Y luego va a aparecer al a sub i 1, le resta lambda 3 por el a2, 3. Y así hasta que llegas al último, ¿verdad? Que sería el a... Bueno, como tengo que poner is, ¿qué sería? La fila es la i, ¿verdad? Aquí le resto la fila i. Al a sub... A ver si no me equivoco. Al a sub i1 le resto el lambda n por el a sub i n, ¿vale? Sí. Y esto sería para todo i desde 2 hasta
n, ¿de acuerdo? Bueno, igual, llama a estos elementos, ¿quiénes son estos en realidad? Lo que vamos a tener aquí van a ser precisamente, bueno, tendría que poner no el A22, sino el A y 2, ¿vale? Vamos a llamar a estos elementos B sub y 2. Este elemento va a ser el B sub y 3. Y este elemento lo llamamos B sub y n, ¿de acuerdo? Le vamos a poner, por no escribir tanto A sub i menos lambda, simplemente lo llamas B igual que antes, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tengo estas relaciones, entonces con nuestro nuevo sistema de relaciones, es decir, si llamamos R asterisco o R sub 1 al conjunto de estas relaciones R sub 1 asterisco hasta el R sub K asterisco, entonces, ¿cuál es el nuevo sistema o la nueva matriz que obtenemos? La matriz con mis nuevos generadores, que sería, he cambiado el x1 por esa combinación lineal que he llamado i1, es decir, con mi sistema de generadores s1 y mis nuevas relaciones, que las he cambiado todas con estas relaciones r1, ¿cómo queda la matriz? Pues a lo que multiplica la primera matriz que tengo un cierto a11, ¿verdad? Y luego aquí aparecen todos los a's. Los a no se ven modificados, ¿verdad? Quedan los a sub k1. Pero ahora el resto de elementos son unos nuevos coeficientes b, ¿cierto? Unos ciertos b1, como estoy la segunda 2. Todos estos elementos son unos ciertos que he llamado b sub lo que sea 2, es decir, b sub k2, hasta la última columna, que es la columna n, que sería un b1n, hasta un cierto bkn. ¿Vale? Ya se ha modificado. Y si te fijas, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? La primera columna se ha quedado igual, ¿verdad? ¿Y qué has hecho a la segunda columna? Le has restado un cierto lambda 2 por la primera. ¿Y qué has hecho a la tercera? Le has restado un cierto lambda 3 por la correspondiente, ¿verdad? Es decir, que lo que hemos hecho ha sido ir restando a cada columna. Aquí lo que sostiene es que la columna J se obtiene al restar lambda J veces la primera. ¿De acuerdo? Eso significa que he puesto yo al revés estos coeficientes. Que este no es el A sub i1, es al revés. Es este. Es la primera, es decir, estos son siempre los 1, 1, 1. Y luego aquí aparecen los A sub i2, A sub i3, A sub i n. ¿Vale? Exacto. Estos son los términos que aparecen aquí. Vale. Porque es el lambda 2 el que está multiplicado por este, es el lambda 3 el que está multiplicado siempre por el mismo. Que no es que he puesto este lambda como que multiplicaba este a su 2. El lambda 2 multiplica a este, no a este segundo, ¿vale? Entonces, efectivamente, cada columna es restar lambda j veces la primera. Vaya, que efectivamente la operación que estamos haciendo es sumar o restar de la primera al resto de columnas, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo en este primer paso, simplemente. Ahora bien, ¿qué vamos a seguir haciendo? Queremos seguir operando con estos elementos hasta que los tengo ordenados, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer eso, es decir, vamos a ordenar. Para este a sub 1, 1 sé que es positivo. Y con esto, bueno, voy a poner primero el más chiquitito. Es decir, vamos a reordenar
las columnas para que el término B1L, es decir, el de la columna Lésima, sea el que tenga menor valor absoluto. ¿Vale? Que lo que hacemos es reordenar eso. ¿Cómo nos queda nuestra nueva matriz? Ya tú dices, oye, es que lo ponemos con el valor absoluto porque el elemento puede ser positivo o negativo. Que seguimos la misma idea. Bueno, vamos a suponer que es positivo porque si fuese negativo, ¿qué hacemos? Cambiamos la correspondiente columna XUL, el generador lo cambiamos por el menos XUL. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, vamos a elegir el que sea menor en valor absoluto, pero obviamente que sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Es decir, no nulo. Porque si fuese 0, obviamente 0 es el más chiquitito. Pero de entre los que sean positivos o negativos, vamos a coger en valor absoluto el más pequeñito. Que si tienes 3, 5, menos 2, te vas a coger el menos 2. Pero además vas a hacer el paso adicional de como es un menos y me gustaría tener las cosas positivas. Cambio la columna que tenga ese menos 2 por menos el generador. Y así le cambio a toda la columna el signo. ¿Vale? Entonces, finalmente, ¿qué nos queda? Vamos a hacer un abuso de notación porque realmente aquí este conjunto S1 y R1 vamos a ponerle a poner aquí un igual y vamos a poner este igual entre comillas porque no es exactamente este S1, sino es S1 si el elemento es positivo, pero si es negativo hemos cambiado la columna o el generador XUL por menos XUL, ¿de acuerdo? No es el mismo, pero bueno, salvo que cambies el signo, que sigue siendo un sistema de generadores, ¿qué has hecho? Pues ahora la primera columna ya no va a ser la de las A, ¿verdad? Sino que va a ser una columna B sub 1L hasta un cierto B sub KL. Luego aquí sí viene la segunda, ¿verdad? Lo que hemos llamado B sub 1, 2 hasta el B sub K2. Y en la Lésima no aparece la B sub L, va a aparecer la A11 hasta la AK1 y luego el resto de términos son los B1N hasta que llego al BKN, ¿vale? Que decimos, vale, esto en realidad que ha sido simplemente intercambiar la columna Lésima con la primera columna de nuestra matriz, ¿vale? Lo que pasa es que todo lo que sea aquí, oye, has intercambiado o has cambiado el signo, es en realidad cambiar el correspondiente elemento de tu sistema de generadores. Muy bien, pues una vez que lo tengo, lo que estamos diciendo es que estos elementos que cumplen, que el B1L es el más chico, y además ya es el positivo, es decir, que si era menos, lo he cambiado el generador para que ahora este elemento ya sea positivo, es decir, que el B1L efectivamente ya es positivo y además el menor. Como es el menor, en particular es más chico que el A sub 1, 1, ¿verdad? Porque cogí el más chico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir ahora que, si nos fijamos, estoy en la situación del principio del paso 1, ¿verdad? ¿Cuál es la situación del principio del paso 1? Tienes aquí un elemento A sub 1, 1 que es como positivo. ¿Qué he hecho? He descompuesto el resto de elementos, ¿verdad? Básicamente has visto si dividiendo este elemento me da recto 0 o no. Porque si todos los rectos eran 0, es decir, si cuando yo estaba en... ¿Qué paso? En este paso, si todos los rectos eran 0, no hacía nada más, ¿verdad? Pero si hay alguno 0, tengo que hacer este paso correspondiente. Entonces ahora estamos, misma situación del principio. Este elemento es positivo, era mi A11, este va a ser mi nuevo A11, por así decirlo. Si cuando yo descomponga el B12 como un cierto lambda por este más un recto,
y el siguiente como lambda por este más un resto, y el siguiente lambda por este más un resto, y todos así, si todos los restos son nulos, entonces ya he terminado. Y si no, vuelvo a aplicar todo el paso de nuevo. Es decir, ahora aplicamos el mismo proceso. El mismo proceso del paso 1 completo. ¿De acuerdo? Lo importante que es que esto lo he hecho una vez y a lo mejor lo tengo que hacer otra y lo tengo que hacer otra, pero en un número finito de pasos voy a ser capaz de llegar a un conjunto de generadores y a unas relaciones de modo que este elemento de verdad divide a todos los siguientes. Vale, pues supongamos que ya en esa serie de pasos he llegado a esa matriz, a ese sistema de generadores S y a esas nuevas relaciones R le vamos a poner nombre. Es decir, después de una cantidad finita de iteraciones, llegamos a un cierto o una cierta matriz M sub S R que va a ser unos ciertos A11 hasta A1N hasta A sub K1 y aquí un A sub Kn, ¿de acuerdo? Con cada A sub 1, 1 va a dividir al resto de términos, es decir, divide esa fila a todos los A sub 1J para todo 1 menor o igual que J menor o igual que N. Aquí hay mucho abuso de notación que estamos haciendo. Yo no sé si has hecho ya la asignatura de introducción a las ecuaciones diferenciales, pero es el mismo abuso de notación de que cada vez que integramos, la constante la llamo todo el rato igual. Este conjunto S no es el mismo S del principio. Es el S que te quedaría después de hacer esta cantidad de pasos un número finito de veces. Que hemos empezado un S y al siguiente, después de un paso lo hemos llamado S1, al siguiente lo llamaría S2, al siguiente S3, al siguiente, yo qué sé, que este sería el S sub K. Y este no es el A sub 1, 1 de principio. Es el correspondiente resto B1, luego el resto que te salga en el siguiente, luego el resto que te salga en el siguiente, pero para no tener B, C, K, H, Co. Dice, mira, a lo que te queda al final le haces un cambio de variable y lo vuelvas a llamar ahora A sub 1, 1, pero que no solo es A sub 1, 1 del principio, sino que para trabajar a partir de ahora y no tener 10 millones de letras distintas, lo llamas A sub 1, 1 y para adelante. O si quieres le pones una tilde, lo que tú quieras. Lo que sí es que como este ya es el sistema de generadores como el Y, porque ya tengo que todo elemento divide al resto, ¿verdad? Vamos a llamarlo sistema generador original. Como el bueno que estoy buscando, de modo que el primer elemento, el primer coeficiente, ya divide al resto de coeficientes de la fila, ¿vale? Si te fijas, el comportamiento lo estoy haciendo únicamente sobre la primera fila. He hecho una serie de pasos para llegar restando columnas e intercambiando a que el primer elemento ya divide a todos. Y entonces nos entran unas ganas locas de decir, si el primer elemento divide a todos, yo podría hacer ceritos, ¿verdad? Podría decir, en verdad, si este es un 2 y este es un 4, un 6, un 10, un 18, puedo restarle las correspondientes veces la primera columna para conseguir ceros, ¿verdad? Eso va a ser lo que vamos a hacer más adelante. Ahora bien, de momento que he conseguido que en la primera fila todo el resto de elementos son múltiplos del primero. Pero tengo información de cómo de buena es la columna que va. Y yo cuando escalono, me gustaría, en este caso, conseguir ceros en las filas y en las columnas. Quiero hacer esas dos cosas.
De momento ya me he conseguido posicionar de la forma adecuada en la fila. Quiero posicionarme ahora de forma adecuada también en la columna. Y ahora es cuando llega el siguiente paso, que sería el paso 2. Es el proceso análogo al paso 1, pero en lugar de arreglarme la fila, me quiero arreglar la columna. Es decir, ahora dividimos los elementos de la columna, es decir, cada A sub I1 se va a expresar como un cierto numerito, lo he llamado lambda, Q o mu, o como tú quieras, del A sub 1, 1 más un cierto recto C sub I1, ¿de acuerdo? Para 2 menor o igual que I, menor o igual que K, ¿vale? Es decir, ahora vas a decir, fíjate si el A sub 1, 1 divide al anterior, y divide al de abajo, y divide al de abajo, y divide al de abajo. Si divide a todos, ya has terminado. Ya tienes lo que tú quieres. Es decir, si todos los rectos C sub I1 son 0 para todo I, paramos. Volvemos a como en el principio del paso. Exactamente. Casos más básicos. Exacto. Y si no, ¿qué voy a hacer? Si no, me construyo unas nuevas relaciones, ¿de acuerdo? Igual que he hecho antes. Solo que ahora no quiero cambiar los elementos de las filas, ¿verdad? Sino que quiero cambiar los elementos de la primera columna. Quiero fijarme únicamente en el comportamiento que tiene ese I sub 1 que yo había elegido al principio. Es decir, ahora consideramos las relaciones. Como voy a operar únicamente con el primer elemento, solo puedo fijarme en las filas de las distintas matrices. Es decir, voy a hacer operaciones sobre filas para eliminar el primer elemento o buscar ese primer elemento. Pues mi primera relación R sub 1, vamos a llamarla R sub 1 estrellita, va a ser la relación R sub 1 de este último K pasos que he hecho para llegar a la parte bonita con la fila, ¿vale? Digo, pues mira, la primera relación da igual a la que tú hayas llegado. Ahora, la segunda relación o cada nueva relación R sub I, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer operaciones con filas, es decir, cada nueva relación, cada nueva fila va a ser a la fila R sub I que tenías, le vas a restar este K sub I por la relación primera. Oye, que es que esto literalmente ¿qué significa? Lo único que significa es que a la segunda fila le resto K dos veces la primera fila. Y a la tercera fila le resto K tres veces la primera fila. Y a la fila K le resto Q sub K veces la primera fila. Ya está. Es decir, que lo que te estoy poniendo aquí es que vamos a hacer sumas de fila o restas de fila. Ya está. Ese es el paso que estoy haciendo. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Vamos a ponerle nombre ahora a las nuevas relaciones que me quedan. Pues si yo llamo, por ejemplo, C sub I J, van a ser los nuevos coeficientes que se obtienen, que sería, ¿cuál es el coeficiente que tenía en la fila I? El A sub I J, ¿verdad? Y le resto el numerito Q sub I por, de la primera fila, el Jésimo, ¿verdad? Es decir, lo que estoy diciendo es cada una de los coeficientes de la fila. Entonces, mi nueva relación R sub I estrellita que yo me acabo de definir no es otra cosa que estos numeritos C sub I1, C sub I2 hasta el C sub IN de la segunda fila en adelante, es decir, para todo I desde 2 hasta N. Luego, yo no he tocado en esta ocasión los generadores, ¿verdad? No los he tocado porque voy a hacer operaciones hacia abajo. Entonces el generador que tenía en la primera columna es el mismo todo el rato. Lo único que estoy cambiando son las relaciones ahora. Es decir, que la matriz se convierte ahora en una matriz S con R asterisco, que este R asterisco va a estar formada por
las nuevas relaciones. Vamos a poner aquí R asterisco va a ser el conjunto de estas nuevas relaciones, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué me va a quedar? Me va a quedar la primera fila tal cual, ¿verdad? La A sub 1, 1 hasta mis ciertos A sub 1, n, ¿verdad? Como ahora estamos restando, pues me van a quedar estos nuevos coeficientes que van a ser los C2, 1 hasta un C2, n y así con todas, que sería un cierto C sub K1 hasta el C sub Kn. Mismo proceso. Oye, vamos a buscar el que sea... Bueno, vamos a buscar que todos estos elementos dividan a los de abajo, ¿verdad? Si no dividen, buscamos y restamos hasta que vayan dividiendo. Es decir, que si repetimos con esta nueva matriz la misma situación, ¿qué vamos a hacer? Pues del mismo modo, en un número finito de pasos, llegaríamos a una cierta matriz M, vamos a llamarla igual, ¿no? SR, que este es el abuso de notación que estamos cometiendo, de llamar con la misma letra a cada conjunto, aunque sean distintos, que ¿qué sería? Pues sería una nueva matriz, ¿verdad? A sub 1, 1 con los A sub 1, n. Estos son de verdad los mismos que tenía al principio, pero a lo mejor en el primer paso los he llamado C y luego los llamo D y luego los llamo E. Mira, llamados de nuevo también a todos A, ¿de acuerdo? Aunque no sean A, aunque sea la letra que te hubiese quedado en el cuarto paso, quinto paso, si has pasado por una B, por una C, por una D, por una E, por una F, lo que sea, ¿de acuerdo? A la letra que te quede después de hacer estas mismas restas de filas, pues A sub K1 hasta A sub Kn. Que es verdad que es un abuso de notación porque no deberíamos utilizar la misma letra, pero bueno. Lo importante es que ahora que tenemos, yo tenía que el A sub 1, 1 divide a todos los A sub 1J, ¿verdad? Para todos J desde 2 hasta N. Pero es que ahora resulta que el A sub 1, 1 también divide a todos los elementos de la columna. Es decir, divide a todos los A sub I1 para ir desde 2 hasta N. Este es el objetivo. Ya tengo entonces aquí que este elemento divide a todos los elementos de la primera fila y divide a todos los elementos de la primera columna, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Oye, porque si divide, ahora vamos a hacer operaciones. Ahora podemos hacer yaceritos, ¿verdad? ¿Cómo? Oye, para las columnas sencillos, para las columnas que tenías que hacer, cambiar el elemento y en lugar de coger el elemento x sub 2, vas a coger el x sub 2 menos tantas veces haga falta el elemento x sub 1, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Pues si aquí tuviese un 5 y aquí un 15, pues 3 veces. Es decir, ahora, como divide, cada A sub I J o cada A sub 1 J es un múltiplo lambda J exacto del A sub 1, 1. Pues hago el mismo proceso que había hecho al principio de estos escalares, resto, pero resto lambda J veces el A sub 1, 1. Y entonces voy a cambiar el x sub 2 por el x sub 2 menos lambda 2 por el a sub 1, 1 o por el x sub 1, ¿de acuerdo? Ese es el proceso que estamos haciendo ahora. Ahora vamos a restar. ¿Por qué? Porque de este modo, como ya tenemos esa cantidad o esas matrices, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues llamamos entonces, si lo queremos hacer muy formal, ¿no? Que sepamos que lo único que tenemos que hacer es restar. Pero vamos a llamar S a nuestro conjunto de
generadores x1 hasta x sub n y vamos a llamar R a nuestro conjunto de relaciones R sub 1 hasta R sub n. Perdón, R sub k. Que son ya donde el elemento primero divide a todo lo de la fila y divide a todo lo de la columna. Y vamos a coger unas nuevas relaciones, vamos a llamarla R1', que esa relación R1' va a ser la R1, tal cual. Y ahora, como divide, yo sé que cada A sub 1, 1 es un múltiplo. Perdón, cada A sub 1 y 1, cada elemento de la primera columna es un múltiplo, ¿verdad? De el primer elemento. Y esto para ir desde 2 hasta n, ¿verdad? Pues voy a cambiar las relaciones, que va a ser, voy a hacer operaciones sobre filas, y cada fila R sub i', ¿quién va a ser simplemente? La defino como a la fila iésima le restas ese numerito mu sub i por la primera fila. ¿De acuerdo? Si llamo yo R' a este conjunto de relaciones que me estoy definiendo, ¿qué ocurre entonces? Que cuando yo coja la matriz de S con este nuevo conjunto de relaciones R', ¿qué acabamos de hacer? Nos hemos cargado todos los elementos de la primera columna. Tengo el A11 hasta el A1n y aquí que aparece un 0, ¿verdad? Y todos estos elementos que son 0. Y aquí si tienes tu elemento A sub, lo que sea, vamos a llamar esto, vamos a poner aquí un A sub 2, aquí un B sub, el resultado que sea de restar el correspondiente, ¿verdad? B sub segunda fila segunda, hasta un B sub 2n, y aquí llegamos hasta un B sub K2, hasta un B sub KN. Lo que sea que te quede aquí, ¿verdad? Lo importante es que he conseguido que de aquí hacia abajo todos estos elementos son 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué queremos hacer? Es que este A sub 1 sigue dividiendo a la sub 2, a la sub 3, a la sub, a sub 1, 2, a la sub 1, 3, a la sub 1n, ¿verdad? Pues vamos a hacer ahora operaciones sobre las columnas. Y hacer operaciones sobre las columnas significa que, oye, como además tengo que cada elemento A sub 1i es un cierto, yo que sé, he utilizado lambda mu, gamma sub i por el A sub 1, 1, es decir, este es un gamma sub 2 por este es un gamma sub 3 por este es un gamma n por este. Llamamos ahora i sub 1 ¿a quién? Al primer elemento tal cual, pero voy a multiplicar gamma 2 veces por el x sub 2 más gamma n veces por el x sub n, ¿verdad? Entonces, si modifico nuestro sistema, es decir, sea entonces el conjunto S' de nuevas relaciones, ¿quién va a ser? De nuevos generadores va a ser coger el i sub 1 y lo cambiamos por el x sub 1 y el resto se quedan igual. Y vamos a coger unas nuevas relaciones que ¿quiénes van a ser? La primera relación va a ser la A1, 1 y el resto son todos 0. ¿Y cómo quedan el resto de relaciones R sub i'? El resto de relaciones R sub i', quedan exactamente igual la fila, es decir, la primera van a ser todas 0, pero el resto son la B y 2 hasta la B y n. Y esto sería para todo i desde 2 hasta n. Si a este nuevo conjunto de relaciones lo llamo yo R', ¿qué obtenemos entonces? Cuando juntamos toda la información, lo que conseguimos es que la matriz del conjunto de generadores S' con el conjunto R', ahora ¿cómo ha quedado? Ha quedado mi elemento
A sub 1, 1. Todos los elementos de esta fila ahora son ceros. Todos los elementos de esta fila, de esta columna, son ceros. Y aquí nos quedan estos B sub 2, 2 hasta B sub 2n. Y llegamos aquí hasta el B sub K2 y el B sub Kn. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta este punto? Hasta aquí bien, digamos eso, atravesado, pero si lo ves paso a paso no lo veo muy Es un complicado coñazo tampoco. y ya te dice, oye, fíjate en qué está pasando aquí, ¿verdad? Porque ahora, esto que tienes aquí, ¿qué es? Una nueva matriz, pero ¿cómo es? Uno más chiquitito, ¿verdad? Claro. Ah, pues vámonos entonces al paso 3, que vamos a ver si voy a tener que repetir todos los pasos que he hecho antes o si hay algo distinto. Pues mira, ya con esto vamos a llegar al paso 3. Es decir, supongamos que ya hemos llegado a esa matriz, la que tengo toda la fila 0, toda la columna 0 menos el primer elemento. Pues pueden ocurrir dos cosas en el paso 3. Opción 1. Hombre, si ese elemento A sub 1, 1 divide a todos los I sub J, es decir, si este elemento divide a todos los de aquí, entonces paramos. Y no hacemos nada más, ¿de acuerdo? Y ya veremos qué tenemos que hacer a continuación. Pero en caso contrario, es decir, si por lo menos hay un elemento que no es divisible por el A sub 1, 1, vamos a ver qué tenemos que hacer. Pues en caso contrario, lo que vamos a hacer es que modificamos la relación y dividimos por el término A sub 1, 1. Cuando decimos dividimos por el término A sub 1, 1, no es que haga la división, sino que hago ese proceso de expresar el B sub I J como un cierto múltiplo, no lo sé, eta sub I por el A sub 1, 1 más un cierto resto epsilon sub I, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos hecho esto, repetimos el proceso desde el primer paso. Es decir, y repetimos el proceso desde el paso 1. ¿De acuerdo? Hasta que llegamos. Hasta que llegamos a que A sub 1, 1 divida a toda la submatriz. ¿Vale? Vamos a llamar a esa submatriz BRS. ¿De acuerdo? A esta submatriz que nos ha quedado aquí. Vamos a ponerla esta de aquí moradita. La que nos quede ya una vez, de modo que el A sub 1, 1 divida todo. Esto va a llamarse M, o bueno, B, bueno, venga, B de RS. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, paso 4, es repetir lo mismo, iterar el proceso con esa submatriz. Es decir, iteramos el proceso
con la submatriz B sub R S. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que vamos a llegar a una cierta matriz, ¿verdad? Que tendrá el A sub 2, 2, es decir, hasta que esta matriz se puede expresar como nuevo A sub 2, 2. Todos los términos de aquí son 0, ¿verdad? Todos los términos de aquí son 0. Y aquí nos queda una cierta matriz Cada vez más pequeña, C digamos, ¿no? cada vez más pequeña. Esta matriz ahora, si la matriz A era de qué orden? K filas, esta tiene K-1 filas y N-1 columnas. Pues ahora esta C tiene una menos que la B, es decir, K-2, N-2. Hago el proceso una vez. Y al final, el paso 5 es simplemente repetimos hasta que finalizamos. Es decir, repetimos hasta llegar a una cierta matriz que va a ser M. Vamos a ponerle por distinguir un gorrito para decir, mira, ya hemos terminado. Gorrito, R gorrito. Y va a ser una serie de números. A sub 1, 1, el resto todo 0. Y la fila todo 0. Un A sub 2, 2. Y aquí todo 0. Y todo 0. Hasta que llegamos aquí todo 0. Todo esto lo vas a repetir hasta que vas a llegar a un cierto A sub KK. Y es posible, a lo mejor sí, a lo mejor no, que haya también más columnas con ceros, ¿de acuerdo? A lo mejor las hay si el K es menor o estricto que la N, o a lo mejor no las hay si el K es igual que la N, ¿de acuerdo? Lo importante es que en esta condición he llegado a que cada elemento de esa subdiagonal, cada A sub I, divide ¿a quién? Al siguiente, ¿verdad? Divide al A sub I más 1 y más 1. Porque lo que buscaba era que el A1,1 dividiese a todos los elementos de esta submatriz, en particular divide A2. Y ahora construyo esta submatriz hasta que el A2 divida a todos los elementos de esta matriz y repito el mismo proceso, ¿verdad? ¿Por qué me sirve esto? Porque entonces ya sé cómo calcular nuestros números de Betti y nuestros generadores. Es que resulta entonces que lo que vamos a llamar nosotros número de Betti, este beta de G, va a ser simplemente el número de columnas de 0, es decir, el número n menos k. Mientras que ¿quién van a ser los numeritos m sub i? Pues cada m sub i va a ser, fíjate que aquí tengo que el primero divide al segundo, el segundo divide al tercero, pero en los m iba al revés. Uno divide al anterior, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que este sea el último. Es decir, el a sub 1, 1 va a ser el último. O cada m sub i va a ser el a sub k menos... Si lo queremos poner bonito, sería el k menos i más 1, coma k menos i más 1. Vaya, que esto es la formulita, pero básicamente lo que estamos diciendo es que el m sub 1 es el a sub kk. Así seguimos hasta que el m sub k es el A11, que los llamamos en el orden contrario simplemente. Esto significa que lo llamamos en el orden contrario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo aplicamos este algoritmo? Es decir, estos son un montón de pasos, pero la práctica es mucho más sencillo. Vamos a inventarnos uno. A ver, no sé cómo lo voy a inventar, a ver cómo sale. Por ejemplo, que sea E, el... Le ponemos 2, le ponemos 3, le ponemos 4. ¿Cuántos generadores quieres?
2 o 3, no creo que haga falta. Vale, pues ponemos 3, ¿no? entonces... Vamos a poner 3. Venga, vamos a poner un x1, un x2 y un x3. Y relaciones, vamos a poner... Tiene que haber más columnas, no puede haber más de 3 columnas, ¿verdad? O sea, no puede haber más de 3 relaciones. Vamos a poner, por ejemplo, 2. Y Te digo uno que tengo por decimos... aquí, Pablo. Tengo ¿Eh? aquí uno. Si quieres, te digo aquí uno que tengo ya. Ah, vale, era así, venga. Sería 6x1 más 6 3x3 más 3x3. más 3x4 igual a 0. Ah, vale, Ah, bueno, claro, pero espérate. entonces hay 4, ¿no? Sí. Vale, espérate. Añadir entonces aquí un x sub 4. Y la relación era entonces 6x1 más 6x1 3x3 más 3x3 más 3x4 igual a 0. más 3x4 igual a 0. Ahora viene 6x1, 6x1, 3x2, 3x2, 3x3 3x3, y 3x4 ¿no? Igual a 0. 3x4 igual a 0. ¿Hay alguna más? La última, ¿Qué sería? 12x1, 12 o 2. 12 12. x1 más 9x3 9x3 más 3x4. más 3x4 igual a 0, ¿no? Sí. Este es uno de examen, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál sería nuestra matriz inicial? Nosotros comenzamos con... Es verdad que, hombre, si es un examen debería escribir sea S el conjunto x1, x2, x3, x4, sea R el conjunto de relaciones ta. Vaya, que básicamente nuestra matriz con la que comenzamos sería M sub SR. Y es, si los escribimos los generadores en el mismo orden, x1, x2, x3, x4, nos quedaría aquí la primera 6, 0, 3, 3. Luego vendría la 6, 3, 3, 3. Y luego vendría la 12, 9, 12, 0, 9, 3. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a hacer operaciones, ¿verdad? Si te fijas, si seguimos todo ese proceso, diría, yo tendría que descomponer, esto hago operaciones, en la primera fila, básicamente decir, este 6 es distinto de 0, ¿verdad? Pero no es el más chico de la primera fila que yo puedo encontrarme, ¿verdad? Entonces yo debería intercambiar filas por alguna sencilla. Realmente intercambia para que sea más chico. Es que hay dos que tienen el menor valor absoluto, ¿verdad? Este 3 y este 3 tienen los dos el mismo valor absoluto. ¿Cuál cambio? Te dice el cambia la que tú quieras. ¿no? Por ejemplo, lo que yo haría sería, voy a cambiar esta que tiene un montón de 13, ¿vale? Entonces, voy a cambiar y voy a decir, cambio la primera columna con la cuarta. Claro, que en notación de álgebra escribiría cambio columna 1 con columna 4. En notación del algoritmo significa que en lugar de escribir el conjunto S como el conjunto x1, x2, x3, x4, lo que haría sería escribirlo como un cierto S' igual a x4, x2, x3 y x1. ¿De acuerdo? Porque entonces esta ecuación, si la escribo en el mismo orden, en lugar de escribir primero el 6x1, como primero aparece el x4, escribiría 3x4 más, básicamente. Esa es la única tontería. Lo que pasa es que en el algoritmo parece todo eso muy complicado por cómo hay que escribirlo. Pero es cambiar las columnas. Vale, nos queda la columna 3, 3, 3, el resto igual. 0, 3, 0. Luego aquí el 3, 3, 9. Y aquí el 6, 6, 12. Ahora vamos a hacer, como ya este elemento 3 divide a todos, ¿verdad? Divide al 0, divide al 3 y divide al 6. Este elemento 3 divide al 3 y divide al 3. Genial, vamos a hacer 0. Y lo que hemos visto es que primero hacemos ceros en las filas, ¿verdad? Realmente da igual, ¿no? Pero por simplificar vamos a hacer ceros primero en la fila. Resto, y como
lo que voy a hacer es a la segunda fila le resto la primera y a la tercera fila le resto la primera. Lo que nos queda entonces sería la 3, 0, 3, 6. Esto no lo he tocado. Resto para que se me convierta en un 0. Aquí se me convierte en un 3. 3 menos 3 es también un 0. 6 menos 6 es también un 0. Y ahora resto. 3 menos 3 es también un 0. 0 menos 0 es también un 0. 9 menos 3 es un 6. Y 12 menos 6 es un 6. ¿De acuerdo? Como ya tengo ceros en la columna primera, ¿verdad? Voy a hacer ceros en la fila. ¿Cómo? Sumando, restando las filas correspondientes. ¿Vale? Pues ahora hago a la tercera columna, le resto la primera, y a la cuarta columna le resto 2 veces la primera. Que este sería el lambda 4. ¿De acuerdo? Venga, pues entonces todo esto me queda la 3, 0, 0. Me queda la 0, 3, 0. Como resto, lo de abajo se queda igual. 0, 0, 6. Aquí resto 2 veces. Resto 2 veces. Y me queda 0, 0, 6. Y ahora tú dirías, has finalizado mi algoritmo hasta el paso 3, ¿verdad? O hasta el paso 2. Ya tengo. Una pregunta, Pablo. Dime. A lo mejor me estoy equivocando yo, pero ¿el 6 no sería un menos 6? ¿El tercero? No, ¿no? Ah, no, pero estamos haciendo 3, nada, es al revés. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, lo he visto yo al revés. Ahí soy yo columna 1 menos columna 3. Ah, vale, vale. Eso te digo que estoy restando con el chico, ¿no? Eso sí, sí. Vale. Entonces, fíjate, ya tengo este elemento distinto de 0, ¿verdad? Toda la fila 0, toda la fila 0. Me queda una submatriz aquí. ¿Divide el 3 a todos los elementos que aparecen aquí? 3 divide a 3, 3 divide a 6, 3 divide a 6 y 3 divide a 0, ¿verdad? Ah, genial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Repetir este mismo proceso como si tuvieses esta matriz inicial. Coño, pero es que resulta que para esta matriz inicial tienes aquí un elemento distinto de 0 y resulta que todo lo que hay debajo suya es 0 y todo lo que está a la derecha es 0, ¿verdad? Sí. Vale. Divide ahora entonces el 3 a toda la submatriz que se me queda. Sí. 3 divide a 6, vale. Venga, pues ahora vamos a aplicar el mismo proceso, pero con esta matriz 1 por 2, ¿verdad? Dirías, no tengo más columnas, vale. ¿Divide el primer elemento a su 1, 1 morado al siguiente? Sí. Ah, pues entonces tienes que hacer, primero hace 0 en las filas. Es que no hay más filas, vale, pues entonces haz 0 las columnas. Ah, pues mira qué sencillo, que entonces lo último que me falta a mí por hacer, que es a esta columna morada, que las operaciones las puedo hacer con el resto porque realmente, como todo lo que hay 0, me da igual. A la columna de aquí, 4, le resto la columna 3, ¿verdad? Que sería como a la columna 2 de la matriz morada le resto la primera columna de la matriz morada. ¿Y entonces qué nos queda? 3, 0, 0, 0. El 0, 3, 0, 0. El 0, 0, 6, 0, ¿verdad? Cada elemento divide al siguiente. Sí. Pues ya lo tenemos. ¿Cuánto vale el número de Betty de este grupo? 1. Número de columnas que haya de ceros. ¿Cuántas columnas de ceros hay? Una columna justamente, ¿verdad? O sea que entonces el número de Betty es precisamente S1. Además, ¿quién sería entonces o cuáles serían esos coeficientes de torsión que yo me estoy construyendo? Los coeficientes de torsión hemos dicho que lo llamamos en el orden contrario. Este de aquí va a ser el coeficiente M1. Y este de aquí va a ser el coeficiente M2. Y este de aquí va a ser el coeficiente M3. Porque cada M debe dividir a la anterior. Cada M debe dividir a la anterior. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que entonces, ¿qué concluimos? Pues hemos obtenido así
Como que no sé qué es lo que pide el ejercicio, ¿no? Pero sí, Sí, pues. sería simplemente calcular a Betty y los coeficientes de torsión. Ah, vale, pues hemos tenido así que mi número de Betty del grupo G es de las 4 columnas que hay 3 que no son nulas, ¿verdad? Entonces 1, que este 4 sería la n, y este 3 es lo que hemos llamado nosotros K en el algoritmo. El coeficiente de torsión M sub 1 es ¿quién? Es ¿Sí? 6. El coeficiente de torsión M sub 2 es 3. Y el otro coeficiente de torsión M sub 3 es 3, ¿verdad? Lo cual significa que por el teorema de estructura de grupos abelianos finitamente generados, hay que respirar para decirlo, nuestro G es isomorfo ¿a quién? Si lo colocamos por orden, a Z sobre 6Z por Z sobre 3Z por Z sobre 3Z por una vez el Z. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos todo listo ya.